determinada y quiero llegar a una situación deseada. Entonces, la planificación consiste en ver cómo hago para llegar del lugar donde estoy a ese lugar donde yo quiero estar. Entonces, como parte de esa planificación, voy a tener que ir contemplando las distintas necesidades. También contingencias. Entonces, cuando hablamos de planificación, vamos a hacer principalmente esas cuestiones que podemos ver acá, que no están tan ordenadas, bien, por un orden secuencial, digamos que, sino que son cuestiones que tenemos que hacer durante la planificación. Y es muy importante el tema de la planificación. No es que vamos a entrar en el detalle en cada una de ellas, porque eso ya sería entrar en otro tema, bien, de lo que es gestión de pruebas, bien. Nosotros estamos abocados ahí a hacer ciertas actividades. De cómo hacer, por ejemplo, técnicas de estimación, bien, técnicas de priorización, después eso los vamos a ver, qué tenemos que priorizar y qué no. Acá simplemente les voy a contar qué es lo que hacemos en cada una de esas etapas, ¿bien? Entonces, algo que tenemos que hacer es establecer cuáles van a ser nuestros mejores objetivos, ¿bien? Y también nuestros input y output de prueba. Sí que van a dar como input para que yo pueda probar cuáles son los entregables que yo tengo que generar, ¿bien? Entonces, por ahí un cliente quiere, no sé, los casos de prueba y otros no. Por ahí un cliente quiere captura de todas las evidencias y otros no. Tal vez mi equipo necesita cierta información sobre actividades o de otras áreas que, bueno, la tengo que tener en cuenta como parte de esa planificación. Todo esto lo que nos va a permitir es definir el alcance de las pruebas y entender cuál es la complejidad de lo que tenemos que probar. Y también nos va a permitir identificar los riesgos, que de esto un poquitito estuvimos hablando, y también pensar en las acciones de mitigación de esos riesgos. Es decir, aquello que voy a hacer para evitar que el riesgo ocurra y las acciones de contingencia, que son las acciones que yo voy a hacer para que una vez que ese riesgo ya ocurrió, una vez que el riesgo se materializa. ¿Bien? Otra cosa que vamos a hacer durante la planificación es acordar una estrategia de pruebas más adelante. Cuando hablamos de tipos de prueba, tenemos que ver con esto, con qué vamos a hacer para armar, qué es lo que vamos a hacer para armar una estrategia de prueba, ¿bien? ¿Y por qué tenemos que pensar en estas estrategias de prueba? Porque como dijimos en algunas clases anteriores, de los principios de las pruebas son independientes del contexto. Y no es lo mismo que probar un proyecto que probar otro proyecto. Son diferentes cosas y son diferentes tipos de prueba. ¿Bien? Entonces, en cada proyecto tenemos que preguntarnos qué tipos de prueba vamos a incluir acá. ¿Cómo vamos a encarar las pruebas de este proyecto? ¿Qué técnicas vamos a usar? ¿Cómo vamos a atacar esos riesgos? Bueno, todo eso compete a lo que es la estrategia de pruebas.
También durante esta etapa vamos a definir los criterios. Un criterio es una regla a partir de la cual vamos a establecer en juicio de si se cumplió o no determinado criterio. Denme un segundo que ya vengo. Ya estoy, yo volví. Entonces, ¿qué criterios podemos establecer de calidad que sea aceptable? Es decir, ¿cuándo vamos a decir que el producto tiene una calidad aceptable? Por ejemplo, cuando se encuentra en menos de X cantidad de bugs, de errores, o un criterio de finalización de prueba. Bien, ¿cuándo vamos a decir que terminamos las pruebas? Cuando terminé de ejecutar los casos de prueba, cuando terminamos de ejecutar el ciclo de prueba, bien, o cuando se me acabó el tiempo, porque a veces el tiempo no da, cuando ya terminé las cosas prioritarias, bien. Criterios de finalización de prueba, bien, que también vamos a priorizar, pero ¿qué es lo que vamos a priorizar? Porque tenemos que hacer un uso eficiente de los tiempos, bien. Dijimos que las pruebas exhaustivas no son posibles, entonces hay que priorizar. Hay que ver dónde se va a intervenir con más o menos esfuerzo, ¿bien? Y cómo vamos a priorizar. Bueno, también en el que establecen ahí un criterio ustedes y van a decir, bueno, hasta acá se terminan las pruebas. Pero como les dije anteriormente, esto hay que priorizarlo en función del riesgo, en función del tiempo, ¿bien? Y en función de la funcionalidad propiamente dicha, ¿bien? Eso va a ser muy importante. Ahí es cuando uno tiene que priorizar, ¿bien? Teniendo en cuenta el tipo de prueba, la pregunta sería, ¿qué es lo que voy a estar priorizando? ¿Bien? Y en esta etapa también vamos a tener que hacer una estimación de los recursos necesarios. ¿Cuántas personas vamos a necesitar? ¿Qué es estimar? Estimar es establecer un valor aproximado para un atributo. Bien, ese atributo podrá ser el costo, la duración, el esfuerzo, etc. Muchas veces les pregunto a las personas ahí cuando quizás entrevisto para los puestos de QA si están acostumbrados a estimar o si tienen experiencia estimando y la mayoría me dice que no, que nunca estimaron quizás. Algunos que sí, pero otros quizás. Y eso es como una mentira. No se trata de derribar ese mito, ¿bien? Porque la verdad es que todos estamos estimando todo el tiempo. Tienen, por ejemplo, el trabajo práctico que tenían que llegar al trabajo a determinada hora, el TP1, ¿bien? O sea, si ustedes tienen que estimar el tiempo, estiman cuánto tiempo van a tardar en llegar y trasladarse y entonces van a tomar el colectivo o no sé, o el medio de transporte que utilizan, ¿bien? Para llegar a un determinado horario, ¿bien? Ustedes ya están estimando ahí. Bien, quizás no tienen experiencia en estimar cosas de QA, pero no es cuestión de que no van a poder estimar. Sí, lo van a poder estimar
y lo van a poder estimar rápido y decir, esto puede ser X tiempo. ¿Bien? Siempre estamos estimando, como les dije. Ahora, en el contexto de un proyecto de testing, ¿qué es lo que vamos a estimar? Bueno, vamos a estimar, a grandes rasgos, les voy a decir, las necesidades de hardware de las computadoras, no sé, cable de red, conectividad, dispositivos móviles. Vamos a estimar las necesidades del software, ¿bien? O sea, ¿qué herramienta vamos a necesitar? ¿En qué versiones, licencias, usuarios, permisos, template, repositorios, en donde va a estar bien el ambiente de QA? Vamos a estimar las necesidades de los datos de prueba. Acuérdense que los datos de pruebas a veces son complejos de conseguir en testing. Bien, vamos a necesitar que esos datos sean fidedignos. Bien, y si no los tengo, hay que ver de dónde los voy a sacar. Bien, porque a veces hay que completar la base de datos y no es fácil completar la base de datos para un QA. Bien, necesitamos ayuda ahí de un desarrollador. Vamos a necesitar estimar la cantidad de personas que vamos a trabajar con ese equipo. Bien, o sea, cuántas personas, de qué seniority, con qué roles, bien, nos vamos a topar en el proyecto. Obviamente vamos a estimar los esfuerzos, que en general cuando uno habla de estimaciones es a eso a lo que se refiere, bien. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar para cumplir con los objetivos de las pruebas del proyecto? Bien. Pero fíjense que cuando uno da la estimación, piensa solo en tiempos y miden todo lo que el otro, bien, que tenemos asociado ahí a la estimación. También podemos estimar las necesidades de capacitación. Voy a tener que capacitar a mi equipo, ya sea en testing, en el dominio del sistema o en algunas herramientas o tipo particular. Bien, en fin, todo lo que se puede estimar, lo estimamos. Y hay distintas técnicas de estimación que no vienen al caso quizás a la cursada, ¿bien? Pero para que ustedes sepan, pueden estimar, por ejemplo, a través de la técnica de juicios de expertos o por analogías o por descomposición o basadas en modelos matemáticos, ¿bien? Y por último, bien, vamos a tener, bien, el calendario para hacer las pruebas, que consiste básicamente en ver cómo toda esta estimación, como toda esta estrategia, la traducimos en algo que podría ser un cronograma con fechas y asignaciones. Por supuesto, contemplando el plan del proyecto en el que estamos trabajando, ¿bien? Porque nosotros estamos estimando la parte de lo que son las pruebas, pero siempre tenemos que alinearnos a estar en sintonía con el plan del proyecto en general, ¿bien? Entonces, esperen que apruebo ahí. El rol responsable de todo esto que va a ser el responsable de las pruebas, llámenlo responsable de las pruebas, líder de pruebas, lead QA, QA manager, ¿bien? Dependiendo de cómo se implemente en cada organización, ¿bien? Va a tener un nombre diferente. Tendrá un nombre distinto, un nombre particular, pero generalmente es esos nombres que les estuve diciendo. Pero básicamente estos son los nombres con los que se pueden encontrar y esta persona se va a encargar de administrar los recursos y los esfuerzos de las pruebas, ¿bien?
hacer la planificación, la gestión, el seguimiento del proceso de las pruebas, corregir los desvíos, ver los riesgos, ¿bien? Sí que lo vamos a hablar ahí en el siguiente tema, es la etapa del seguimiento y control, ¿bien? Pero el responsable va a ser este mismo rol, ¿bien? También va a ser un facilitador ante los temas que impidan cumplir con los esfuerzos, ¿bien? O con lo que estaba planificado, ¿bien? Va a negociar el alcance de las pruebas, los tiempos, va a ser el responsable de que el servicio se esté prestando de la forma en la que se hizo y que se iba a prestar, al menos desde el punto de vista del testing, ¿bien? Y donde principalmente va a verse involucrado en ese plan de pruebas, ¿bien? Sí es en los entregables ahí que surgen como parte de la actividad, entonces va a tener que ser una persona planificadora y previsora que pueda anticipar a las necesidades, ¿bien? Por supuesto que también ahí quizás va a ser un poco diplomática, ¿bien? Digámoslo de alguna manera, porque este rol suele tener muchos aspectos de negociación, sobre todo cuando no estamos llegando a cumplir con los tiempos, ¿bien? Ese es el gran problema que ahí tenemos, ¿bien? Si estamos apurados, entonces negociamos el alcance, negociamos los esfuerzos y más. Por supuesto que si iba a ser responsable de un equipo, tiene que tener habilidades, obviamente, de liderazgo y conocimiento y experiencia que respalde todo lo que se requiere a ese rol de líder. ¿Bien? Bueno, entonces, yendo un poquitito más, el entregable que vamos a generar durante esta etapa va a ser el plan de prueba. Y el plan de prueba va a ser un documento que va a guiar el proceso de las pruebas en el que se van a documentar todas estas decisiones que les comenté en los slides anteriores. De todas formas, lo que sí es importante tener en cuenta que es el plan de prueba es que es más que una mera documentación de esas decisiones, ¿bien? Es como que tiene un carácter contractual en el sentido de que nos comprometemos a hacer esto, no es lo que escribo y ya. No nos olvidamos, ¿bien? Eso por un lado, ¿bien? Es importante. Y por otro lado, también es importante saber que todos tenemos que estar en conocimientos de ese plan de prueba, ¿bien? No solamente el responsable que lo hizo, sino los QA que participan en ese proyecto, ¿bien? Ahora después vamos a ver un plan de prueba que contiene y se los voy a mostrar. Y también es un plan de prueba genérico, ¿bien? Pero de ahí, o sea, les podría decir que se pueden sacar muchas cosas. Y también está bueno que lo sepan los otros roles que intervienen ahí en las células, ¿bien? Porque uno podría avanzar, ¿no? Pero ¿para qué quiere el desarrollador saber qué es lo que hay en un plan de prueba, por ejemplo? Porque como parte del plan de prueba, por ejemplo, podemos aclarar qué quiere decir ahí la severidad de cada uno de los defectos. Eso lo vamos a ver después, se los voy a mostrar en un plan de prueba. Entonces, son cosas que tenemos que acordar con todo el equipo, ¿bien? Es decir, saber que este plan es dinámico, es decir, que se puede ir actualizando, es un documento vivo, ¿bien? No es que lo dejamos ahí y listo, ¿bien?
se puede cambiar algo que después vamos a ver del plan de prueba, pero, o sea, generalmente no hay muchas cosas que cambiar, ¿bien? Se pueden, no sé, por ejemplo, agregar un tipo de prueba que antes no estaba y que el proyecto lo requiera. No es una frase típica, es el plan, no está escrito en piedra, sino que una vez que lo escribimos no se puede modificar más. No, sí, se puede ir modificando. ¿Bien? Hay una norma que es la IEEE 829 que dice de estándar para la documentación de pruebas. Ahí dice qué es lo que debería ser un plan de pruebas, ¿bien? Esa norma se actualizó y es la IEEE 29119, me parece, si no me equivoco, o 30119, ahora no recuerdo. Y van a encontrar como que hay un montón de cuestiones que deberían tener un plan de pruebas según esa norma. Hay algunas empresas que la tienen esa norma y obviamente se tienen que regir sobre esa norma. Si no tienen esa norma, van a hacer lo que ustedes pueden. Hoy vamos a simplificarlo un poco, porque la verdad es que no todas las secciones que mencionan ahí son útiles o imprescindibles para los proyectos. Y por otra parte, porque hay una regla memotécnica para poder recordar rápidamente qué es lo que tendría un plan de prueba. Entonces, creo que esto que puse ahí en ese slide es una buena síntesis de lo que debería contener el plan de prueba. ¿Bien? O más o menos, ¿bien? Para que tengan una idea. Pero ustedes ya lo verán y podrán comprobarlo cuando ustedes lo necesiten implementarlo. Entonces, por un lado tenemos el scope, ¿bien? Que es el alcance, es decir, qué se va a aprobar y qué no se va a aprobar. Y es bien importante que quede claro lo que no se va a aprobar, porque después, para que no tengamos problema o conflicto, pero vos me dijiste que esto no, pero esa cosa no lo iba a aprobar, ¿bien? Punto. Y no, porque no estaba dentro del alcance de mi prueba probarlo. Bien. Bueno, la P es de people, persona. Todo lo que vimos recién en relación a esa persona van a intervenir con la acción de los roles. Bien. Después tenemos lo que es el approach, que es la estrategia de las pruebas, es decir, cómo vamos a probar este proyecto. Luego tenemos los criterios, que lo vimos bien, los ambientes donde vamos a probar esto. Bien. ¿Qué características tienen nuestros ambientes y cuántos ambientes vamos a tener y dónde van a intervenir testing? Bien. Y si fuera, por ejemplo, no sé, un proyecto mobile, ¿qué dispositivos vamos a probar? Bien. Porque puede ser, no sé, puede ser Android, puede ser iPhone, bien, iOS, no es iPhone, es iOS el sistema operativo. Por otro lado, después más abajo tenemos lo que es el delivery, bien, que se refiere a los entregables, o sea, cuáles son los entregables que vamos a generar por parte de testing, bien. Si vamos a tener los casos de prueba documentados y listos para entregarlo, no sé, por ejemplo, al cliente, o solamente vamos a documentar para nosotros, vamos a armar, no sé, mapas conceptuales, vamos a escribir escenarios de prueba. Bueno, o sea, no sé, pueden ser también, no sé, que escribamos script de pruebas automatizados. Todo lo que sean entregables que nos comprometan a los QA. Bien. Por otra parte, también está lo que es las incidencias, bien, que es como un workflow de gestión de defectos, que vamos a ver
cuando probamos, ahí las prioridades, habilidades que tenemos que manejar los QA, ¿bien? Eso lo vamos a ver después del primer parcial. La parte de los riesgos, de los cuales son los riesgos y qué acciones de mitigación y contingencias se van a realizar, y también la probabilidad y el impacto, ¿bien? La probabilidad de ocurrencia y el impacto y las tareas que es como, bueno, tenemos, no sé, por ejemplo, un diagrama, tenemos esa planificación, ¿bien? ¿Qué tareas incluye hacer todo esto? Bueno, como verán, yo lo puse ahí en inglés, bien, que, o sea, es una regla, bien. Yo le decía que era una regla memotécnica. Si se fija en la primera letra de cada una de esas palabras, se forma el space dirt, bien, que es el espacio sucio, bien. Ahora, y acá es una buena forma y rápida ahí para recordar qué es lo que incluiría un plan de prueba. Bien. Ahora les voy a mostrar, bien, un plan de prueba, de ejemplo, para que vean que no todas las acciones se incluyen, bien, que quizás se van a complementar en cada una de esas acciones y demás. Bien. Esperen que les muestre el plan de prueba, así se dan una idea de lo que estoy hablando. Bueno, este es un plan de prueba básico, bien, o sea que acá muchas cosas no tiene, bien, pero es un plan de prueba básico, bien, que se pueden llegar a sacar muchas cosas, bien. Después voy a ver ahora en el break y les voy a ver un plan de prueba para mostrarles, bien. Bien, ¿qué es lo que tiene? Bien, va a tener el objetivo, bien, del documento, bien. A ver, no importa, a ver, este es estoy fijándome a ver si consigo uno y les muestro bien uno, porque, o sea, este fue algo básico que yo encontré a partir de acá hace algunos pocos años, de 2, 3 años empecé a usar este, bien, que lo había encontrado, me pareció bueno y lo fui cambiando, bien. No importa en la forma en que lo comentemos, no importa qué es, bien, este documento, bien, tiene ciertas cosas, bien, ¿y por qué? Porque muchas veces el plan de prueba de las herramientas es como un agrupador de casos de prueba y ya vamos a ver que los casos de prueba, pero no como agruparlos de pequeñas pruebas, entonces terminan siendo como una carpetita, algo que tienen como concepto lo que es la test suite, bien, o el ciclo de prueba.
Entonces, ahí ustedes tienen el test plan, que es como una carpeta grande, y después tienen la test suite, que tienen carpetitas chiquitas. Es como si fuese lo mismo con el explorador de Windows y ustedes tienen las carpetitas ahí. Bien, ni más ni menos. Después de ahí vienen las pruebas, los casos de pruebas, las ideas de prueba, lo que fuera. Bien. Y eso que las herramientas implementan como un test plan, bien, no es un test plan o un plan de prueba, es todo lo que les estoy comentando acá. Ahora, vamos a ver un ejemplo de este plan de prueba donde podemos poner el nombre del proyecto, bien, el nombre, el cliente, la fecha. Y está bueno tener la fecha a modo de saber cuándo fue, cómo se actualizó la última vez. Acá hay que indicar si se actualizó, la fecha, qué versión, qué es lo que se actualizó del documento. Si esto está en algún sistema ahí que controle versiones, eso también está bueno para ver qué cambió la versión, como les digo, la fecha de actualización, cuándo se actualizó. Si no, sigo usando ahí el mismo Word y muchas veces agregar abajo lo que se hace es una tablita tipo historial para tener revisiones. Bien. Pero bueno, este documento tiene, por ejemplo, ahí como les mostré, la primera sección, que es el objetivo, bien, de este documento, que explica un poco por qué se creó el plan de pruebas. Bien. El punto 2 habla del documento de referencia, es decir, ¿qué otros documentos me sirven a mí para armar, para pensar este plan de prueba? ¿Cuáles van a ser mis inputs? Bien. Y en este caso, por ejemplo, dice la especificación de requerimientos, los casos de uso, los diagramas de clases pueden ser que tengan más o menos esto como un ejemplo, no más. En Agile, como les estuve hablando, son las historias, ¿bien? Y ahí el tercero habla de lo que son los objetivos, ¿bien? Yo les decía que las pruebas son independientes del contexto, entonces no vamos a probar siempre lo mismo, ¿bien? No vamos a estar probando siempre la misma estrategia, ¿bien? En cada proyecto, porque los objetivos van a ser diferentes, porque en alguno capaz quiero hacer pruebas de performance para ver cómo me responde el sistema ante determinada carga, y en otro tal vez quiero ver cómo experiencia del usuario, ¿bien? Entonces, ahí después tenemos lo que son los objetivos de las pruebas que van a ser diferentes de un proyecto a otro. Entonces, está bueno eso dejarlo claro, ¿bien? En este caso, los objetivos de las pruebas para este proyecto son minimizar el riesgo de que surjan errores a partir de la implementación, ¿bien? Verificar que la aplicación sea funcionalmente amigable para lo que es la usabilidad, mitigar los riesgos asociados al trabajo con nuevas tecnologías, verificar que el sistema coincida con sus especificaciones y detectar y proponer oportunidades de mejora. Fíjense cómo todo lo que vimos hasta el momento, lo estuvimos viendo, se va plasmando en algo real, ¿bien? Mitigar los riesgos de un proyecto asociados a nuevas tecnologías. Entonces, conviene hacer ahí pruebas porque no estamos muy duchos con estos, ¿bien? Después tenemos lo que es el alcance. Bien, yo les decía que la S de Scope en SpaceDirt acá dice que se probará ABM de usuario, alta baja modificación. Sin embargo, quedará fuera de alcance de las pruebas el envío de las notificaciones correspondientes
y las pruebas de usabilidad que quedarán a cargo del equipo de UX. Bien. Ven que yo les decía, es importante decir qué es lo que vamos a probar. Y también es importante decir qué es lo que no vamos a probar. Bien, porque quedará fuera de alcance, bien, tal cosa. Bien, eso es importante mencionarlo. Bien. Después tenemos lo que son las restricciones y dependencias. Bien, ¿de qué dependemos? Que podría fallar, que es importante monitorearlo de cerca. Entonces, por ejemplo, que nos pasen los datos de prueba, que las funcionalidades estén disponibles en el ambiente en el momento adecuado, que los ambientes estén también ahí funcionando. Eso es importante. A veces, ¿qué es lo que pasa? El ambiente de QA no funciona y también es algo bastante crítico. Bien, no debería pasar, bien, pero a veces sí pasa. No sé, le pasó algo al ambiente, está en mantenimiento. Si bien nosotros somos los responsables, tenemos que encontrar soluciones para que esté funcionando bien el ambiente de QA. Bien. Estrategia de las pruebas. Acá no puse, o sea, esto estaba ya así, fue un modelo que encontré, bien, pero por ejemplo dice sistema operativo, Linux, bien, el tema de acceso de las VPNs, bien, es importante, con qué explorador, bien, vamos a necesitar hacer las pruebas. Si está automatizado, por ejemplo, cuáles van a ser, por ejemplo, bien, qué es lo que vamos a estar utilizando, bien, para hacer esa automatización. Y después tenemos lo que son las estrategias de las pruebas, bien. ¿Cómo van a ser las pruebas? ¿Cómo vamos a pensar ese approach para las pruebas? A lo largo del proyecto, que van a ser pruebas manuales, tanto funcionales como no funcionales, que ya los estuvimos viendo, puede ser de caja negra, caja gris, eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de las pruebas no funcionales se van a dar las pruebas, por ejemplo, no sé, de portabilidad a nivel de sistema. Y lo vamos a probar, por ejemplo, que sean en exploradores Chrome, Firefox, Edge, el que sea. Pueden ser pruebas de UAT, pueden ser pruebas de usabilidad. Las pruebas unitarias, como les dije anteriormente, van a estar a cargo del equipo de desarrollo. Testing va a intervenir en los que son los niveles de integración y de sistema, ¿bien? Todo esto que parece un chino, ¿bien? Porque si ustedes no están duchos, esto le va a parecer un chino, este plan de prueba, porque hay un montón de palabras que todavía no vimos. Ahí vamos a ver cuando hablemos de tipo de prueba, bien, al finalizar más adelante. Vamos a entender cómo armar una estrategia de pruebas, ¿bien? Pero yo se lo estoy mencionando ahora, ¿bien? Para que ustedes puedan escribir algo, ¿bien? No solamente escribirlo, pensarlo y diseñarlo. Tengan en cuenta que esto lo hace, como les dije, el líder de QA, el lead de QA, QA Manager, ¿bien? Ya tiene una experiencia en esto. Justamente esa parte de estrategia para los proyectos, ahí va a aparecer el punto 8, que son los criterios. Y bueno, acá por ejemplo se establecen criterios para salir a producción a la hora de evaluar el producto final. Se va a usar los siguientes criterios y acá hay como dos cosas mezcladas que a mí en general me gustan mantenerlas por separado. Por un lado, bien,
cuál va a ser mi criterio de aceptación. Bien. ¿Con cuántos bugs voy a salir? Pero no es con cuántos bugs, porque los bugs, obviamente, cuando uno reporta un error, bien, no sé, puedo decir caso 0% en bugs bloqueantes. Después vamos a ver cada categoría de esto y se los voy a estar mencionando, bien, pero ahora se los menciono así a grandes rasgos para que lo sepan. 0 bugs críticos, no sé, 10% de bugs mayores, 30% de bugs menores, 60% de bugs bajos. Es decir, que puedo salir a producción con bugs mayores si esos mayores no superan el 10% de esa cantidad de bugs que yo tengo. Y por otra parte está lo que significa cada severidad. Bien, que cada severidad ahí, por ejemplo, bloqueante, significa que cualquier error que sea bloqueante no me permite continuar con la operación del sistema, impidiendo la realización de las pruebas. Acá está como definición que significa que también sea crítico, significa que sea ahí un mayor, menor para un proyecto en particular, ¿bien? Y esa definición hay que acordar con el equipo para que todos sepamos por qué se puso esa severidad al error de tal y cual tipo, porque no se puede ahí quizás herir bien susceptibilidades, bien, porque es un tema delicado esto. No podemos decir, este es un bug bloqueante, porque quizás no es bloqueante. A ver, un bug bloqueante, por ejemplo, ¿qué sería? Yo tengo un login, agarro, pongo un login y me da error. Bueno, eso sería un bloqueante. Me está cortando hacer todo el testing de lo que, o sea, del login. Entonces, eso sí sería un bloqueante. Bien, después tenemos un bug, imagínense que, no sé, es una aplicación. Ustedes se loguean y dentro de la aplicación tiene una VM. Bueno, y si yo me logueo y quiero hacer un alta y me da un error, no me permite, pero puedo hacer una modificación y puedo hacer una baja. Bien, ese es un bug crítico. Bien, después lo vamos a ver un poquito más en diferencia cada uno de estos. Bien. Después tenemos que quizás esto muchos ya no lo usan porque lo lleva mucho lo que es la figura del el Scrum Master, que es la planificación de las pruebas. Acá yo les decía las actividades que hacen, el esfuerzo, cuánto le va a llevar a cada uno. Esto se cambió mucho en lo que es la metodología Agile. Bien. Pero bueno, es decir, cuánto vamos a estar tardando, ¿bien? Y después tenemos lo que son los entregables, ¿bien? ¿Qué es lo que nos comprometemos a entregar como parte de todo esto? Bien, en este caso el plan de prueba es que el resumen de evaluación de las pruebas, el informe sobre la cobertura, la calidad percibida, scripts, bien, de automatización de pruebas y el reporte del estado final de las pruebas. ¿Esto es siempre obligatorio? Ni. Bien. En este proyecto era obligatorio y los riesgos identificados, para que en este caso, para mi gusto, falta una probabilidad de ocurrencia y de impacto. Bien, dice, los riesgos, esperen que ahí está el tema, bien, de los riesgos, bien. Porque, por ejemplo, si era en plena pandemia, bueno, la probabilidad ahí de que una persona esté afectada con COVID, bien, quizás era un tema y se veía afectado en el proyecto, bien. Bueno, por ahí la probabilidad es media o es baja y el impacto, ¿qué impacto va a tener este? Bien, y cómo se va a mitigar esto, bien.
¿cómo vamos a hacer para mitigar que nuestra gente ahí se contraiga de COVID? Bien, aumentar la frecuencia de, por ejemplo, no sé, de desinfección en las oficinas, dejar espacio libre por medio en los lugares. Esto suponiendo que estamos trabajando en la oficina, ¿bien? Por ejemplo, no sé, o sea, había que usar barbijos en espacios cerrados, que no había ventilación, ¿bien? Ahora, si trabajábamos desde casa, bueno, podía ocurrir, pero quizás era menos, ¿bien? Entonces, ahí, bueno, evaluamos la posibilidad de que un compañero de trabajo pueda tomar las responsabilidades ahí en el próximo sprint, perdón. Entonces, siempre teníamos que entregar, bien, una estrategia de contingencia, bien. Esperen a ver que si encuentro que les quería mostrar. Uno real, así se llevan una imagen de uno real y lo vemos. Un intro y después seguimos. Volvimos 20 y 20. Déjenme porque no lo puedo encontrar. Así se lo encuentro y se los muestro. Bueno, ahí lo conseguí. Bueno, este sería un plan de prueba similar, pero más real, ¿bien? Entonces acá tenemos, los ítems son los mismos, ¿bien? O pueden variar entre uno y otro. Pero bueno, acá tenemos lo que es la funcionalidad, ¿bien? Y explica la que es la funcionalidad. Realizar el testing QA de APIs de pago, ¿bien? Y recargas del canal presencial, ¿bien? Y después tenemos acá cuáles van a ser, por ejemplo, tiro de caja, anulaciones, cash out y extracciones con débito. Estas son las cosas las funcionalidades, ¿bien? Después tenemos los objetivos, ahí dice realizar el QA de APIs de pagos, bien, detalladas en las historias de usuarios, confirmando el correcto comportamiento de las mismas, evidenciando las pruebas y reportando los errores, los issues detectados, así como también hacerle el respectivo seguimiento. Bien, se creará un ciclo en el módulo, acá el programa Jira, donde se indicarán cada caso. Bien, ¿cuál va a ser el alcance? El alcance de la prueba va a ser a diseñar los casos de prueba para la funcionalidad de cada historia y luego ejecutar y reportar los issues por sprint o versión. Bien, dentro de cada issue se espera que esté el criterio de aceptación. Acuérdense que yo les dije, dentro de la historia de usuario tiene que estar lo que es el criterio de aceptación. El equipo estará conformado por un QA senior con prioridad para la célula. Bien, la estrategia de las pruebas, se le van a realizar pruebas funcionales, test de integración, smoke test y regresión que se acordará con el equipo de trabajo. ¿Cuáles van a ser los criterios de esos issues? Yo les dije, bueno, vamos a tener issues bloqueantes, issues críticos, mayor y menor, y por último la mejora, bien, que son mejoras que propone el QA. Bien. El ambiente de prueba se va a configurar y se realizarán las pruebas con la herramienta, por ejemplo, de Postman en el ambiente de test. Bien. ¿Qué herramientas vamos a estar usando? Jira, Postman, base de datos, MongoDB, que también es una base de datos, y OpenShift. OpenShift se utiliza para lo que es la verificación donde se guardan los logs de las APIs.
llévenselo así. Bien. ¿Cuáles son las tareas principales? La participación del QA en las reuniones, todas las reuniones dailies, o sea, todas las que se esperan, planificación, retrospectiva, análisis y diseño de casos de prueba, estimación del sprint, creación y realización del ciclo de prueba del sprint, la configuración del entorno de pruebas, ejecutar los tests y reportar los defectos y las mejoras, guardar las evidencias de los casos de éxitos en base de datos, guardar las evidencias, ¿qué quiere decir? Dentro del caso de prueba se van a guardar evidencias, se saca una foto, no sé, que salió bien dentro de, no sé, por ejemplo, de Postman o algún lugar donde evidencia, o no sé, el registro en la base de datos de que se realizó esa prueba y fue correcta. Y luego el armar el informe de defectos y mejoras, bien, que después lo vamos a ver más adelante, el informe final de las pruebas. Y después dice automatización, que se va a planificar la automatización de los casos de prueba en función a la carga del trabajo de QA. ¿Por qué? Porque quizás acá no hay un QA Automation dedicado para este proyecto. Bien, ¿cuáles van a ser los entregables? El reporte de los defectos y las mejoras disponibles que va a quedar plasmado en lo que es Jira, ¿bien? Y luego tenemos los riesgos, ¿bien? Miembro afectado, por ejemplo, licencia de enfermedad. ¿Cuál va a ser la contingencia? Evaluar la posibilidad que otro compañero QA lo pueda cubrir. La caída del ambiente de testing QA, que se va a hablar con el equipo de soporte correspondiente para que vuelva a funcionar. Y puede ser que haya también problemas que base de datos. Bien, ahí lo que se va a hacer con temas de datos para ejecutar la prueba. Bien, entonces se va a restablecer los datos necesarios para poder ejecutar las pruebas. Bien, esto a grandes rasgos son los ítems principales de un plan de prueba. Bien. ¿Alguna duda? Esto es un ejemplo real, bien, de un plan de pruebas que es una célula que se está iniciando y ahí lo pueden ver. ¿Bien? ¿Les quedó claro el plan de prueba o no? ¿Alguno tiene una duda? Perfecto. Entonces, seguimos donde me había quedado. Les mostré el plan de prueba. Así que seguimos. Vamos a esta de acá. Entonces, ¿qué es la etapa de seguimiento y control? Bien, ¿qué es lo que aparece allá arriba? Es cross al resto de todas las actividades. Pero antes de ver qué es lo que hacemos en cada etapa, lo que vamos a necesitar es tener en claro algunos conceptos, ¿bien? De lo que es seguimiento y control. Los conceptos que vamos a definir primero son estos que aparecen ahí en pantalla. Por un lado tenemos el atributo por atributo. Una propiedad que sea mensurable a una entidad puede ser un atributo interno, como por ejemplo las líneas de código. O puede ser un atributo externo, por ejemplo el precio del software. Bien. Por otro lado tenemos la medida. Si la medida es valor medio de ese atributo, por ejemplo. Yo les decía recién que el atributo puede ser las líneas de código. Entonces, la medida va a ser 10.000 líneas de código, o les decía que el atributo externo podría ser, por ejemplo, el precio del software. Bueno, entonces, la medida puede ser $1.000 si la medición es esa acción de tomar la medida de ese atributo. Ahí también aparece otro concepto que es la métrica, y esto siempre trae confusión.
La métrica es en relación entre las medidas. Por ejemplo, el porcentaje de enlaces rotos que tiene un sitio o la cantidad de defectos detectados por línea de código. Si las métricas no es la cantidad, si cuando yo hablo de métricas muchas veces me dicen, ay, ¿qué métricas puedo usar en mi sistema o en mi proceso de testing? ¿Qué te parece la métrica por cantidad de errores, bugs detectados? Eso no es una métrica, es una medida porque es una cantidad. Por ejemplo, yo les di recién, por ejemplo, la cantidad de defectos por líneas de código. Y ahí está relacionado con dos medidas. Y eso sí es una métrica. Pero ahí lo que pasa es que la métrica por sí sola no nos dice nada. O sea, ¿qué quiere decir que yo tenga 0,2% de enlaces rotos en mi página o en mi sitio? ¿Es bueno o es malo tener eso? Entonces, para analizar esa métrica es que aparecen los indicadores y los indicadores los que nos permiten darle un sentido a esa métrica. Hay varios indicadores que solemos escuchar en testing. No el indicador de cubrimiento, bien, de progreso, de esfuerzo, etcétera. El indicador lo que nos va a decir es, ok, tengo el 0,2% de enlaces rotos. ¿Y eso es bueno o es malo? El indicador sí puede responder eso. Porque, por ejemplo, nos puede decir, bueno, si tenemos menos de 2% de enlace roto, entonces es bueno. Si entonces es como darle un sentido a esa métrica, vayamos a otro ejemplo de indicador. Muchas veces tenemos una métrica o una medida en relación a los desvíos. Entonces el indicador podría ser si el desvío es menor de 50 horas. Es aceptable porque mi proyecto sigue siendo rentable o si el desvío está entre 50 y 100 horas. No soy rentable porque ahí no pierdo dinero, por ejemplo. Si el desvío es mayor a 101 horas, entonces pierdo la rentabilidad. Entonces, además de decirme el número donde yo estoy, el indicador me da cierto sentido y me hace saber si es bueno o malo el lugar donde yo estoy parado. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante esta etapa? Bueno, vamos a obtener las métricas. Bien. Sí, para tener información ahí objetiva de cómo nos está yendo. Bien, vamos a obtener métricas. Pero antes de obtener, hay que definirlas. Entonces, no es que están las mejores métricas para aplicar en proyectos de testing. Si son las mejores métricas para mi equipo, para que este sistema en particular, bueno, podemos decir, bueno, estamos ok y le damos para adelante. Pero bueno, no sabemos cuáles son las métricas y obtenemos esas mediciones. Hacemos las mediciones y obtenemos las medidas. Entonces, podemos calcular métricas. Si sabemos los indicadores, lo que hacemos durante esta etapa de seguimiento y control, ir monitoreando cómo vamos con esas métricas que son importantes para nuestro negocio y está bueno poder medirla porque nos va a permitir compararnos con estos indicadores y ver cómo estamos, si estamos bien o estamos mal. Si tenemos que tomar acciones para corregir esos desvíos y además nos permite compararnos con el pasado y ver hacia dónde vamos. Porque si tenemos
como una determinada tendencia, podemos tomar acciones y establecer objetivos para ver hacia dónde queremos ir y demás. Entonces, analizamos las métricas, que es el último punto ahí, nos quitamos ahí de desvíos y actuamos en consecuencia. Y era algo también que tenemos que tener en cuenta en relación a las métricas, es que es importante saber hasta qué nivel vamos a llegar en esa medición. Porque cuanto más información tenemos, mejores decisiones podemos tomar. Pero a veces acceder a esa información es compleja, es cara, es difícil. Entonces tenemos que hacer ahí un trade-off de decir, bueno, ¿hasta dónde llego con mi medición? Y entonces ahí está bueno porque podemos hablar de algunos ejemplos. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice ahí en el primero de densidad de defectos? Es decir, ¿cómo están agrupados estos defectos? Supónganse que estamos bien, que fueran pruebas hechas a partir de una historia. Entonces, tenemos el camino normal, 1, y los 4 caminos alternativos de estas historias. Y por otro lado, tenemos el eje Y, que tenemos la cantidad de defectos. Entonces, en el camino normal tenemos 3 defectos. En el camino alternativo tenemos 4 defectos y así sucesivamente. Entonces, lo primero que uno podría pensar es, bueno, ¿cuál es el camino que tiene más cantidad de defectos o que está peor de acuerdo a estas métricas? Bueno, podríamos decir que el camino alternativo 2, pero claro, yo les decía recién que hay que hacer una evaluación costo-beneficio de hasta dónde nos permitimos llegar con las métricas. Entonces, si vamos un poquitito más y obtenemos más información de este gráfico, podemos ver que al abrirlo hay distintas severidades de esos defectos que se fueron encontrando. Ahora si pasamos, por ejemplo, al segundo gráfico, entonces el segundo es el que está arriba. Si miramos este nuevo gráfico, podemos decir que el alternativo 4 está peor que el 2, porque tenemos un montón de defectos de severidad alta. En cambio, el alternativo 2 tiene muchos defectos, pero la mayoría son bajos o medios. Y si vamos al 3, bien, que es el reporte que es de envejecimiento, se llama así, también conocido como Aging Report, bien, que es envejecimiento en inglés, habla un poco de cuánto tiempo hace que los defectos están en determinado estado. Bien, entonces, en el gráfico lo que vemos es que hay 2 defectos que hacen menos de un día que están creados. Hay 4 defectos que hace entre 1 y 2 días que están abiertos y así sucesivamente. Y lo mismo, o sea, por ahí, en este nivel 1, ¿qué conclusión podría llegar a llegar? Bueno, que la mayoría ahí de defectos tardan entre 3 y 5 días en resolverse. Pero ¿qué pasa si yo abro un poquitito más eso? Puedo arribar a diferentes conclusiones y ahí pasamos al cuarto gráfico. Por ejemplo, supónganse que abro esos defectos en términos de cuánto están en cada uno de los estados. ¿Bien? Entonces, supónganse que lo verde es lo que está en proceso.
Esto significa que los desarrolladores lo están corriendo y en azul que los están verificando, los desarrolladores. Es decir, que testing está pendiente de que los verifique. Eso está del lado de QA para que nosotros vayamos y los verificamos porque ya están solucionados por los desarrolladores. Entonces, ¿qué información adicional puedo sacar acá? Bueno, puedo sacar, por ejemplo, que en el que está demorado entre 3 y 5 días es la gente de testing, la de QA, no es la gente de desarrollo. Entonces, tal vez puedo tomar una acción ahí. Entonces, básicamente la conclusión de este slide es que cuanto más información tengamos, mejores decisiones voy a poder tomar, mejores conclusiones voy a poder tener. Pero, ¿qué va a requerir más esfuerzo acá? Entonces, hay que ver siempre hasta dónde estoy dispuesto a llegar. ¿Bien? Hay que tener en claro bien y definir cuáles van a ser las métricas y las medidas que voy a tener que tener. ¿Bien? Por eso, cada proyecto, cada empresa tiene sus propias mediciones y sus propias métricas. ¿Bien? Esto yo les di un ejemplo, es algo muy general, ¿bien? Pero eso lo tienen que, si ustedes están liderando un proyecto de QA, lo tienen que tener en claro qué es lo que quieren ver la gerencia. ¿Bien? Pasemos un poquitito a hablar sobre lo que es el proceso de las pruebas. ¿Bien? Y acá vamos a hablar de lo que es la etapa de análisis. ¿Bien? Durante el análisis vamos a generar lo que son ideas o escenarios de prueba y el rol principal que va a intervenir acá es el analista de pruebas, el QA. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacemos durante el análisis? Que realmente, si vamos al caso, es lo que yo les di para que hagan el TP1, orientado obviamente a lo que es la vida real, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es identificar y entrar en contacto con los primeros inputs que vamos a tener de la prueba. ¿Cuáles van a ser esos inputs de prueba? Bueno, vamos a recibir, no sé, las especificaciones funcionales, vamos a recibir todo lo que era en estructurado, por ejemplo, diagrama de clase, caso de uso, pero si vamos a lo que es la metodología Agile, vamos a recibir las historias que vimos las clases pasadas. Hay un montón de formas en que pueden venir esos requerimientos. Hoy en día se utiliza mucho, como verán, lo que es la metodología Agile. Entonces nosotros tenemos que poder interpretar esas distintas formas en las que vienen. Vamos a tener también durante lo que es en la etapa primaria, bien, vamos a tener que familiarizarnos con esa historia, hacernos preguntas de lo que tengamos que hacer para probar. Porque muchas veces no está todo contemplado. Esto se los di cómo está conformado una historia. Surgen dudas, no está claro. Si ustedes le presentan una historia en primera instancia, dudas tienen que tener. Si no tienen dudas, como yo siempre digo, no está clara la historia para ustedes. ¿Bien? Tienen que tener dudas. El PO cada vez que viene y presenta una historia, la presenta a grandes rasgos, pero tiene agujeros por todos lados, por decirlo de alguna forma. Entonces, la aproximación es entrar en contacto, que se nos empiecen a disparar ideas o preguntas. Algunas eran ideas de prueba, quizás cómo vamos a probar, otras eran dudas, quizás cómo lo vamos a hacer.
En principio, o al menos durante esta parte, bien, lo que vamos a hacer es ver cómo nos caen esas ideas. Dejarlas ser como ustedes tuvieron en el TP1, ¿bien? No estructurarlas de ninguna manera en este momento. Pero más adelante, cuando veamos la técnica de diseñar las pruebas, vamos a ver que eso está sistematizado, de que no es que el QA lee una especificación y a medida que se te van ocurriendo ideas las vas escribiendo, sino que lo que hacemos es pensarla de una manera sistematizada, y para que eso hay técnicas, pero todavía no las vimos, las vamos a ver más adelante. El rol que va a llevar adelante estas pruebas es el analista de pruebas, el analista QA. Bien, este analista, este QA, el que se va a encargar de pensar cuáles van a ser los casos o las ideas necesarias para ejecutarlas, analizarlas, cuál va a ser el resultado esperado de esas ideas. Este rol de analista es el que cuando tenemos que hacer estas pruebas es el que se pone el sombrero de usuario, ¿bien? Es el que se pone en lugar del usuario y empieza a pensar cómo pensaría el usuario. Pero eso también, muchas veces, este analista de prueba es uno de los que más conoce sobre la aplicación que actúa como analista funcional. Acuérdense que la figura, y en algunos lugares, que la figura de lo que es el analista funcional la absorbe lo que es el QA y el desarrollador. ¿Bien? Esperen un segundito. Bien. Porque anteriormente habíamos hablado, bien, del líder de prueba. Ahora, del analista QA. Van a ver que cada actividad tiene un rol específico, pero más adelante vamos a ver cómo se da esto en la práctica. Pero enfoquémonos en este QA. Lo que va a hacer entonces es identificar cuáles van a ser esos targets de prueba, cuáles van a ser los tipos de control, identificar cuáles van a ser las ideas de prueba, analizarlas un poquitito ahí, los resultados, bien. Y por supuesto voy a tener que tener una capacidad de abstracción importante, porque imagínense que a veces ni tenemos iteración con el sistema en esa etapa. Bien. Entonces, a partir de estas historias, bien, ya tiene que poder hacerse una idea global de cómo funciona, de qué puntos de conflictos pueden haber, de cómo se integra lo que es la historia con la una o la otra, bien. Y, como les dije, todavía no hay un sistema para poder ver, bien. O sea, que sea tangible. Se van a tener que imaginar ustedes en la cabeza cómo se quiere el sistema. Van a tener que tener una capacidad analítica importante, van a tener que ser detallistas, sería ideal que tenga experiencia en lo que es QA, si además de experiencia también en testing, experiencia en el dominio, lo que decimos dominio, eso es genial porque aporta mucho valor, que es el dominio de una aplicación de este sistema de que se trate. No sé, por ejemplo, de medios de pago. Entonces, si tiene experiencia en lo que es medio de pago, sería ideal. No sé, por ejemplo, si es un sistema bancario, que tenga experiencia en banca. Si es un sistema para un supermercado, que tenga experiencia en ese dominio en particular. Porque, por ejemplo, no sé, que sea de seguros, que no sepa lo que es una póliza, que sepa que es una prima, o sea, que no haya que explicarle un montón de conceptos, que sepa cómo funciona ese negocio, ¿bien? Ojo con eso, porque si ustedes entran en un lugar donde quizás a veces
les pasa que dice, bueno, o sea, tiene que tener experiencia en lo que es, por ejemplo, seguros. Bueno, no le van a estar explicando, como yo les dije, una póliza, una prima, de qué trata cada cosa. Eso lo tienen que saber ustedes, es experiencia de otro lado del negocio. ¿Bien? Eso se los va a dar la vida, que después cada uno se va a especializar en lo que ustedes quieran. Pero bueno, yo les hablaba de que durante esta etapa vamos a pensar cuáles serán las ideas o los escenarios de prueba. Lo que van a encontrar, bien, de las dos maneras, ahí las ideas o escenarios de prueba, que es una breve descripción de la prueba que se va a realizar, bien. Es una descripción de alto nivel, de 1 o 2 líneas, el título, bien, de lo que se quiere probar. No especificar, ¿se acuerdan cuando vimos la historia? Es solamente el título, no la descripción. Solamente el título lo llamamos idea o escenario de prueba. Bien, para que ustedes se centren es, por ejemplo, en el TP1, la primera columna. Ese es el escenario. Bien. Los casos de prueba, obviamente, son mucho más detallados. Las ideas o escenario de prueba son como una simple declaración de lo que quiero probar. A partir de esas ideas, cuando sea necesario, vamos a poder especificar lo que se llaman los casos de prueba. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no siempre es necesario escribir casos de prueba. Entonces, tal vez a veces nos quedamos solo con la idea o con el escenario de prueba y a veces sí tenemos que detallar esas ideas o escenarios de prueba. Generalmente sí, pero bueno, se los comento. ¿Cuáles son las ventajas de usar estas ideas o escenarios de prueba? Bueno, por un lado, menor costo de creación, porque siempre en comparación con los costos de prueba, con los casos de prueba, porque la idea o el escenario de prueba lo escribo, como les dije, en una línea y ya está. Esa es mi prueba. Entonces, es muy rápido crearlo, más que tengo que complementar con un montón de campos. Imagínense que ustedes hicieron la columna 1 del TP y tienen que complementar con los demás campos. Por otro lado, es menor costo de mantenimiento. Lo mismo en el mismo sentido, es más fácil también actualizarlo. Porque si cambia el caso de prueba, hay que cambiar todo el caso de prueba, los pasos, todo. ¿Bien? Leo una línea, modifico lo que quiero de esa línea y ya están actualizados. Además, es mucho más comprensible porque leo 1 o 2 líneas y se hace todo lo que apunta a esa prueba. En cambio, en un caso de prueba, tal vez me tocó pensar, bueno, ¿cuáles son las precondiciones y tengo que leer los datos con los que quiero probar? Y en otro campo distinto están los resultados esperados. Y el paso a paso, no como más complejo de eso. Por otro lado, es complementario a los casos de prueba, es decir, no es que descartamos los casos de prueba, sino que uno lo que quiere decir es que se pueden hacer los casos de prueba, pero si no, no nos quedamos acá. Y además es lo primero que surge, o sea, cuando uno piensa en qué es lo que va a probar, no le surgen los casos de prueba, le surgen estas ideas de prueba o escenario, el título, ¿bien? Y por otra parte, son más reutilizables, porque a partir de una idea de prueba, yo me puedo hacer un checklist, algunas listas de comprobación que me van a permitir hacer esas mismas pruebas en diferentes proyectos. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo que probar el alta de usuario, ya sea en un consultorio médico o si tengo que probar el alta de usuario en una aplicación para pedir comidas. Bueno, en general la idea de pruebas son las mismas.
por ejemplo, que no permita agregar 2 usuarios para el mismo nombre y me sirve para ambos negocios. En cambio, el caso de prueba, como tiene un montón de campos, como tiene pasos o como es muy específico de ese sistema en particular, no me permite reutilizarlo fácilmente con los otros sistemas, ¿no? Ahora, vamos a ver, bien, un ejemplo con algo distinto, algo más bien abstracto, no abstracto en el sentido de que no exista, sino que en el sentido de alejado a los sistemas. Bien, como yo les hice ahí, por ejemplo, el TP1, de cómo serían las ideas de cómo prueba para prender una luz. Bien, ahí, ¿qué me pueden decir ustedes? Los escucho. Los escenarios de prueba, no me digan el paso a paso. ¿Qué se le ocurre como escenarios o ideas de prueba? Vamos. ¿Alguno que quiera hablar? Profe, ¿usted quiere, por ejemplo, títulos de posibles escenarios Los de prueba? escenarios. Sí, los escenarios. Por ejemplo, el usuario quiere prender la luz. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Alguno más? ¿Quiere apagar la luz? ¿Qué más? Vamos, le tiene que surgir un montón. Miren que esto puede ser práctica para el parcial, ¿eh? Quiere prender la luz y no hay luz, no hay el servicio. Bien, ¿qué más? ¿Alguno más? Por eso les hago este jueguito para que ustedes no podemos ir a los sistemas. Ustedes se tienen que dar cuenta de muchas cosas acá. Para que ustedes tengan esa abstracción y decir, bueno, voy a probar esto, voy a probar lo otro, voy a probar esto. Imagínense que esto después tiene que ir a producción. Bueno, ahí lo que puedo hacer es, algunos ustedes lo dijeron, ver cuando presiono el interruptor, no sé, se prenda la luz. Ver si la luz está prendida cuando presiono el interruptor, se apague. Bueno, ¿hay algo que podría pensar en relación a esto? Claro que sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tengo electricidad? ¿Qué pasa si se cortó la luz? Bueno, ahí empiezan a aparecer estas nuevas ideas, estos nuevos escenarios de prueba. ¿Bien? Prender la luz teniendo electricidad, prender la luz sin tener electricidad. Esas ideas son las que ustedes tienen que ir pensando. Ustedes tienen, o sea, sí, presiono y lo bajo y tengo luz o no tengo luz. Pero ustedes tienen que analizar las otras situaciones, ¿bien? Apagar la luz teniendo electricidad y estando la luz prendida. Es como que empiezan a aparecer otras ideas o otros escenarios de prueba, ¿bien? Veamos, por ejemplo, otro ejemplo, bien, ya yendo un poquitito relacionado con los sistemas. Bien, tenemos esta aplicación donde, dado, bien, acá ya vamos más a sistema, dado los 3 lados de un triángulo, se habilita el check y nos dice qué tipo de triángulo es. Ahí abajo, ¿vieron? Que dice que es un triángulo y nos dice isósceles, equilátero, escaleno. ¿Bien?
Y también podemos cancelar la operación haciendo clic en el botón rojo. Entonces, la pregunta ahora, y voy a hacer lo mismo que recién, es que ustedes me digan qué escenarios o ideas de prueba pensarían en esto. ¿Qué les parece? Los escucho. Fijarme si el botón está funcionando en un caso de prueba. ¿Qué más? Que si en vez de Sí, colocar números, coloca valores tipo string y funciona el programa. Porque tiraría Ok. error, ¿no? ¿Qué más? Algo si tienen que probar, o sea, yo les digo, ¿no? O sea, un caso de prueba, después vamos a ver los tipos de prueba, pero un caso de prueba acá funcional, ¿cuál sería? Que devuelva qué tipo de triángulo es, que devuelva bien qué tipo de triángulo es. Ok, bien. ¿Qué más? Que los inputs puedan recibir datos. Ok. Bueno, hay un montón, ¿bien? Hay un montón de escenarios y ideas de prueba. Lo primero ahí, bueno, que uno tendría es pensar, bueno, ok, probemos un triángulo equilátero. Bien, bueno, el triángulo equilátero, entonces le ponemos 3 números iguales y que sea equilátero. Esa sería una prueba funcional, ¿bien? Por ejemplo, hagamos uno que tenga 3 lados distintos y ponemos de que sea escaleno, ¿bien? Bueno, uno con 2 iguales, lados iguales y uno distinto. Y ahí vamos a ver que se isósceles. Esas serían las 3 pruebas funcionales, ¿bien? Que deberían estar porque es lo que hace el programa, ¿bien? Ahora, ¿y qué más podríamos probar? Bueno, podemos empezar a jugar un poquitito con las reglas del negocio o lo que llamamos, bien, ahí como regla del negocio, en este caso sería una regla matemática. Veamos, si es un triángulo. Si es un triángulo, sí, porque hay definiciones matemáticas que dice que va a ser un triángulo. Si el lado A, lado B igual el lado C, bien, entonces es como les dije, equilátero, escaleno, isósceles. Bueno, entonces, vamos a probar algo que sea un triángulo, bien, y catalogamos que no sea un triángulo para ver qué no suceda en el sistema. ¿Qué otras cosas podríamos probar? Pensemos con los números, ahí no sé, por ejemplo, números negativos, me parece que lo dijeron algo, por ejemplo, decimales, bien, con punto y coma, bien, o poner letras, bien, o caracteres especiales, bien, todos esos se llaman, después vamos a ver lo que se llaman casos positivos y casos negativos. Estos serían lo que se llaman casos negativos, bien, es forzar un error en la aplicación, bien. Entonces, ahí, otra cosa es que se habilite o se deshabilite el check verde. Bien, probamos, no sé, las tabulaciones para ver si usamos el tag, bien, y van bajando, bien, para que indiquemos los números, bien. No sé, otra cosa que podemos probar es la ortografía. Una vez que te diga el tipo de triángulo, que esté correcta la ortografía. Bien. Podemos probar, por ejemplo, el botón cancelar. Bien. El rojo. Bien. Hay un montón de escenarios de prueba que podemos probar. Y se imaginarán que ahí nos empezamos a chocar con el tiempo. Otra cosa que podemos hacer, no sé, que sea una prueba mobile. Y si es mobile, hay que probarlo en distintos dispositivos, porque ustedes saben que Android es una cosa y que iOS es otra cosa. ¿Bien? Entonces, bueno,
con estas ideas de prueba, seguramente cuando ustedes empezaron a pensar, se les habrá ocurrido que quizás 3, 4, 5, las que sean. Pero miren que hay, yo les dije, hay un montón. Y eso es lo que hacemos en testing. Es pensar distintas posibilidades que pueden haber, porque el desarrollador lo más probable es que pruebe que sea equilátero, isósceles, escaleno y listo, ya está. Pero hay un montón de otras opciones que no van a estar bien teniendo en cuenta y para eso estamos nosotros los QA. Bien, porque el desarrollador prueba lo que hace y está, o sea, ahí lo dicen muchos que prueban lo que desarrolló, porque él sabe, no va a forzar un error. Para eso estamos los QA. Ahora, bien, les propongo, bien, otro ejercicio, bien. Ustedes tienen que pensar escenarios de prueba para que ahí en esa pantalla y piensen solamente lo que se ve en esa pantalla, bien. Por ejemplo, si yo tengo que enviar un mail, bien, ¿qué harían? ¿Qué harían acá en este caso? ¿Qué escenarios de prueba harían acá? Los escucho. Bueno, primero que cada botón funcione y haga lo que tenga que hacer. ¿Qué más? ¿Qué probarían? Si se puede juntar o no un archivo. Ok, ¿qué más? Si está en vacío el asunto, por ejemplo. Ok, ¿qué más? Si se pueden agregar con copia oculta, o sea, si funciona el CC y el CCO. Ok. Hay un montón acá también. Bien, hay un montón, pero un montón. Entonces, se podrán imaginar que esto, bien, o sea, pueden haber un montón de escenarios de prueba. Bien, entonces, ahí, no sé, o sea, que no aparezcan con el formato de letras y cosas que quizás no están ahí en la pantalla, bien, funcionalidades que quizás ahí no aparecen, pero qué ideas o escenarios de prueba, bien, ustedes van a tener que escribir, bien. Ustedes lo fueron nombrando, hay un montón acá, cada uno de esos, abajo, no sé, el botón enviar, el adjuntar, como ustedes me dijeron, hay un montón, acá sí hay muchísimos más. Pueden hacer, no sé, fácil, a mí se me ocurren como 30 diseños de caso de prueba, como para decirles algo. Son muchísimos. Pero bueno, es importante, bien, que ustedes hoy se abran la cabeza y decir, bueno, escenarios de prueba, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer lo otro. No hablamos todavía de lo que son los diseños de caso de prueba. Los diseños de caso de prueba los vamos a hacer más adelante, después de lo que es el segundo parcial. Bien, por eso la idea de hoy es que se lleven estos escenarios de prueba, bien, en la cabeza y empiecen a abrir ya no pensando en la vida real, sino en algo de sistemas. Bien. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Les quedó alguna duda? Bueno, dudas, consultas que tengan de hoy. Sí, profe, ¿podría repetir
es algo que dijo al principio de la clase. Había varias técnicas de estimación del tiempo. Sí, de estimación en general. Una era técnica de juicio de expertos, otra analogías, otra creo que era descomposición y creo que me faltó una última. ¿Era de hoy? Sí, no está en las... ¿cómo es? No están en las diapositivas. Era Pero esto claro, de la planificación de las pruebas, vos decís, ¿no? exactamente. Dentro de la planificación, en el punto de estimar, usted comentó por arriba, igual yo porque lo anoté. Sí. Habló de que había técnicas, supongo que no es que todo se toma a rajatabla, pero bueno, me interesó. Bien. O sea, pueden estimarse bien. O sea, yo me parece que les hablé sobre que hay diferentes tipos de estimaciones. Hay distintas técnicas de estimación, bien, pero, o sea, no es que quiero que se lleven, o sea, de diferentes tipos, no vamos a hablar de estimaciones porque no viene al hecho de lo que es la cursada, ¿bien? Pero sí hay diferentes tipos de técnicas. O sea, se pueden estimar, por ejemplo, a través de técnicas de juicios, que se llaman juicios de expertos, hay de analogías o de descomposición, o que son basadas en modelos matemáticos. No vamos a entrar en esas técnicas de estimación porque esto ya es un nivel más arriba, ¿bien? Que ustedes tienen que tener experiencia, ¿bien? No solo tienen que tener quizás experiencia en lo que es el negocio, ¿bien? De lo que es también QA. Ustedes, o sea, si ustedes le dicen, o sea, imagínense que están en una empresa y ustedes están iniciando, ustedes no van a poder estimar porque les va a decir, bueno, ¿cuánto tiempo te va a llevar a hacer estos tipos de pruebas? Bien, no van a tener. Yo se los mencioné que existen esos tipos de estimaciones. Bien. Hay estimaciones también, como les van a decir, de los 5 dedos oscilantes. No sé si los conocen eso también. ¿Alguno conoce los 5 dedos oscilantes? No, yo no, por lo menos. Bueno, es los 5 dedos y moviendo la mano, como diciendo más o menos tanto. Bien. Entonces, ese método también existe y ese método también es válido. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos bien cuánto tiempo nos va a llevar y decimos, mira, esto nos va a llevar X cantidad de tiempo. Lo que son las estimaciones, bien, hablando lo que es en el modelo de agilidad, si ustedes tienen en el sprint, ahí lo que hace el QA sí es estimar la historia. Me va a llevar esta historia a probarla tanto cantidad de tiempo. Pero imagínense que ustedes están en un mantenimiento, bien, o sea, no están dentro, están dentro de lo que es, tenemos dos diferentes, o por sprint, bien, o si no, por el método que un waterfall, bien, un waterfall es, se entrega un desarrollo y hay que probar la aplicación, pero la aplicación ya es grande, tiene muchas funcionalidades y para salir a producción hay que probarlo, ¿bien? Entonces, tenemos esta nueva funcionalidad que toca todo el negocio. Imagínense que ustedes, no sé, están trabajando para una aplicación que ustedes la conocen todo, no sé, Ualá, Mercado Pago, una billetera, ¿bien? Entonces, sacan una nueva funcionalidad, X, ¿bien? Entonces, hay que probar esa nueva funcionalidad, ¿bien? Hay que probar esa nueva funcionalidad y hay que, o sea, probar lo que se llama un test de regresión, que es que todo el resto siga funcionando.
Y ustedes tienen que probar todo el resto de que siga funcionando. Entonces va a decir, che, decime cuánto tiempo te va a llevar el QA de esta nueva funcionalidad y probar todo el resto. Ustedes, si están en el tema, ya van a saber, bueno, probar todo esto, hacer un test de regresión, ya más o menos van a tener unas cantidades de horas que les va a llevar eso. Esto está muy atado. Si están, obviamente, si es una aplicación, por ejemplo, Mercado Pago, va a tener muchos casos automatizados, porque probar todo en forma manual van a estar quizás, no sé, X día. Y la idea no es estar X día, la idea es que salga al mercado mañana, como siempre les dije. El negocio no lo necesita para dentro de 2 meses, el negocio lo necesita en la calle ya porque tiene que salir a competir con otros negocios. Entonces, acá el tema de estimar está bueno, pero tienen que tener una experiencia y tienen que tener experiencia en lo que es QA y tienen que tener experiencia en lo que es el negocio. Porque darle a estimar a una persona, por ejemplo, si ustedes no saben, es como decir, y no sé cuánto me va a llevar, y o sea, y no es la respuesta que quieren los otros, ¿bien? Imagínense que ustedes tienen que decir una respuesta, me va a llevar X cantidad de tiempo estimar esto, ¿bien? Por eso hay técnicas, pero esas técnicas no es que vamos a ver cada una de ellas, porque, o sea, no es la idea. Y aparte, o sea, prefiero que estén con el diseño de caso de prueba, el tema de tipo de prueba, los procesos, ¿bien? Y no entrar en estimación. Más que nada estimar es eso, ¿bien? Algunas técnicas que les mencioné ahí, como vos decías, la descomposición, la de juicios de expertos, está la de analogía y la de modelos matemáticos, ¿bien? Pero no vamos a ahondar en cada una de esas. Bueno, sí, mi pregunta era eso. Sí, Para o sea, conocerlo. llévate el concepto de eso, o sea, modelos de estimaciones, técnicas de estimación son esas 4 que fuimos mencionando, ¿bien? Bueno, sí. ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿A todos les quedó claro? ¿No hay dudas? Bueno, ¿cómo seguimos? Yo les mandé, les di para que vean los videos porque los va a ayudar por el tema de toda la teoría, así que está bueno que lo vean, los videitos que les pasé. Si quieren se los vuelvo a pasar por acá. ¿Los tienen o se los vuelvo a pasar? ¿Los tienen o no los tienen? Yo los tengo. Si quiere los vuelvo a pasar por acá. Bueno. Ahí los paso. Igual se los pego acá de nuevo, como quieran ustedes. Así que así los pueden... ¿Son estos, profe? Los pego acá. Sí. Igual está en el aula virtual, ¿eh? Los pueden ver ahí. Sí, me parece que sí. No estoy viendo, pero... Sí, profe, está en el grupo también. Está en el grupo, exacto. Están en el Telegram. Ahí se lo estoy indicando también. Bueno, la idea es que lo vayan viendo, ¿bien? Habla de el primero, que es la introducción, de lo que los conceptos que le vengo hablando, ¿bien? El segundo también, de lo que yo vine hablando, que es del testing funcional. Y el otro es de los conceptos generales de pruebas de software, ¿bien? Hay cosas también que, o sea, incluye ahí el segundo parcial, pero váyanse poniendo duchos, ¿bien? Con esos temitas, ¿bien? A Santino se le prendió la cámara. Hoy, perdón. Espera de silencio.
Así que váyanlo viendo el miércoles, bien, que les va a ser de ayuda. Son largos, bien, hay alguno que sí, pero bueno, vayan viendo este miércoles y el otro miércoles los pueden ir viendo, bien. Porque déjenme ver cuándo les voy a dar el otro TP. Para el otro TP, que es un poco más largo, quizás les doy la teoría, que es rápida, la clase que viene, y ya los dejo hacer el ejercicio del TP2 también, porque si eso les va a servir para el parcial, ¿bien? Eso les va a dar lo que es la práctica, le va a ser muy similar, ¿bien? Que es hacer los escenarios de prueba, ¿bien? Lo que estuvimos viendo esta última parte, ¿bien? ¿Dudas? De nuevo, hasta acá. El miércoles no nos vemos el día lunes. Por favor, vean los videos, así van avanzando. Aviso a Bedelía para que no tomen asistencia el día miércoles. ¿Alguna Dale, pregunta? gracias, profe. Si no, los dejo ir tranquilo, que tengan buenas noches. Gracias, profe. Buena semana. Nos Gracias, profe. vemos. Buena, profe.